Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición una vez más poder reunirnos delante de la presencia de Dios. Agradecidos con el Padre porque la palabra del Señor dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Aleluya, porque no hay Dios como el nuestro, no hay Dios, jamás lo habrá. El Todopoderoso es nuestro Padre. Gloria a su nombre. En honor a Jehová. Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria y en tu nombre una fiesta. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonará el pandero, sonará el trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonará el pandero, sonará el trompeta en honor a Jehová. Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder, por lo grande de tu nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de tus hazañas, de tu
una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Son el pandero, son el trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Son el pandero, son el trompeta en honor a Jehová. Damos honor a ti, Señor. Fiesta a Jehová, sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová, sonaré un pandero a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Tenemos vida. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, con Jesús tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Nuestra vida a ti pertenece, amado Rey. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu poder lléname, con tu amor. Dile al Espíritu Santo que te llene, que te bautice. Oh, llénanos, Señor, llénanos, Señor, de tu Espíritu, de tu amor. Llénanos de tu amor, Señor. Solo dale gracias al Rey y entra ante su presencia. Te agradecemos, Señor. Glorificado sea tu nombre, Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, amado. Gloria a ti, Señor.
suave palpita, hablándome de gracia. Quiero caminar en tu seguridad, creyendo en tu promesa, y ser cautivado por tu amor al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz, y ser cautivado por tu amor al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Me persigue y me estremece tu amor, tu inmenso y ser cautivado por tu amor al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz, y ser cautivado por tu amor al ritmo de tu corazón. Quiero regalarte lo que soy, desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Quiero estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Yo quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia. Nada importa más que tú. Quiero estar por siempre en tu presencia. A tu diestra, mi Jesús. Yo quiero estar
montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y Ve y cuéntale cuéntale que le amo, que yo por él me muero, que por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. dile a mi amor Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, que por él me desespero. quiero llamar tu atención. Mírame, Señor,
Mis hermanos amados, amada familia en Cristo Jesús, Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar atentos nuevamente a la administración de la palabra, pero sobre todo a estar buscando todos los días a nuestro buen Dios. Que nunca se agote en nosotros esa hambre y sed del Señor, y especialmente ahora que pues vemos que cada día que pasa es un día menos para el encuentro con nuestro amado. Vamos a hacer una oración y quisiera entrar al desarrollo del tema que el Señor ha puesto para este día en mi corazón. Señor, muchas gracias por permitirnos un día más de vida, un día más, Señor, donde tú nos has dado salud, donde nos has dado el recurso también, Papito Santo, para poder enlazarnos a través de este medio, pero especialmente y primeramente en tu Santo Espíritu. Te solicitamos, Señor, un espíritu de unidad, un espíritu de revelación, y en mi caso, Señor, que tengo el privilegio de ministrar tu palabra, un espíritu, Señor, de revelación, gracia, sabiduría, Señor, para poder hacerla llegar, Señor, con toda libertad, con miel debajo de mi lengua, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero contarles que buscando el rostro del Señor y escudriñando en las notas que supongo yo muchos de los predicadores hacemos, dejando ahí los remas que vamos recibiendo de parte de Dios, el Señor me llevó a considerar algo que es muy importante, y es acerca del no profanar. Ya le digo cómo se llama el tema puntualmente. Y para introducirnos al mismo, quisiera recordar cuán importante es la forma de conducta que nosotros los hijos de Dios tenemos que llevar. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3, 11 y 12, ya que todo será destruido de esa manera, no debierais vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Entonces nos deja ver la palabra que nosotros necesitamos seguir una conducta intachable. ¿Para qué? Para que nuestra espera ansiosa, nuestra espera anhelante de la venida del Señor Jesucristo, que es antes de la manifestación del día de la ira de Dios, entonces sea adecuada y sea, como dice la Escritura, como la de esa iglesia, sin mancha y sin arruga. Meditando entonces en estos versículos, venía a mi mente lo importante que es que una de las cosas de que debemos procurar los cristianos es el no profanar. El tema que vamos a abordar se llama así: el cuidado de no profanar, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, y leíamos en Pedro que debemos procurar llevar una conducta intachable. Ahora, probablemente no es, tal vez no es tan del todo claro para algunos de nosotros qué es profanar. Me gustaría leer una definición de diccionario para poder comprender a qué se refiere la palabra cuando dice que no profanemos, y para ello cito el diccionario de la Real Academia Española, donde dice que profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto, es deslucirlo, deshonrarlo o llegar incluso a prostituirlo, hacer uso indigno de cosas respetables. Esto es profanar, según la definición general. Diríamos entonces que profanar vendría a ser el uso de algo que se consagró, que se dedicó para Dios, utilizándolo en otro ámbito que no es el de la consagración, y ya cuando algo se prostituye es porque no solo no se usa para lo que se dispuso como algo dedicado a Dios, sino además que mal usándolo se llega incluso a tratar de obtener un beneficio mundano, terrenal o diabólico, utilizar algo que debería ser para algo santo y agarrarlo y con esto
procurar adquirir beneficios personales. Esto en términos generales vendría a ser profanar. Profanar también es deshonrar a Dios. Por eso es tan importante lo que decía la epístola de Pedro, que debemos de ver que nuestra conducta sea intachable. Y necesitamos, por lo tanto, ver en la palabra qué es profanar, para que así, sabiendo a qué se refiere el Señor cuando nos llama a no hacerlo, entonces lo podamos evitar. Por ejemplo, dice el libro de Amós 2:6, esto dice el Señor, por 3 crímenes de Israel y por 4 no le perdonaré, porque ha vendido al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, porque aplastan contra el polvo de la tierra la cabeza de los necesitados y no hacen justicia a los pobres, porque hijo y padre se acuestan con la misma mujer, profanando mi santo nombre. Entonces nos encontramos bajo estos versículos que cuando una persona traiciona al inocente, que es eso lo interpretaría yo, lo que literalmente dice vender al inocente por dinero, ¿verdad? Hasta tenemos esa frase cuando una persona se sintió traicionada, dice, me dejaste vendido, dicen, ¿verdad? En lo popular. Entonces, ser un traidor, un cristiano, incluso en otras versiones dice, vendiendo al justo por dinero. Entonces, se está refiriendo también al que traiciona a su familia en Cristo. Aquí podríamos considerar varios aspectos: a su congregación, a su misión, a sus pastores, a sus hermanos en Cristo. Dice también, y al pobre por un par de sandalias. Digamos, el aprovecharse del que tiene necesidad, vuelvo a la carga con el fin de que con la necesidad del otro, una persona se va a aprovechar de aquella necesidad sin importarle ayudarlo, sino solamente por buscar un mezquino beneficio. Ahí van 2 de las 4 actitudes que el Señor dice por las cuales el nombre del Señor es profanado. Lo siguiente dice, porque aplastan contra el polvo de la tierra la cabeza de los necesitados. Usted mira también gente que necesita el conocimiento y que en lugar de ser bien enseñada, y esto debería de tener como fundamento la palabra de Dios, hoy nos damos cuenta que el polvo, tipificando el humanismo, lo utilizan muchos para que entonces al que tiene la necesidad de ser enseñado, de ser educado, dice, llevan su cabeza, aplastan su cabeza contra la enseñanza humanista. Hermano, esto es triste, es lamentable también. Más adelante vamos a tocar un poquitito más del tema, pero en esta ocasión ya le informo también que Dios puso en mi corazón que vamos a estar teniendo más adelante en un foro, primeramente Dios, para instruir en base a la palabra a los padres y a nuestros niños. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se está aplastando contra el polvo de la tierra la cabeza, por ejemplo, de los que necesitan, le decía, ser educados. ¿En qué sentido? Usted sabe que estamos batallando contra las malas enseñanzas que lamentablemente a veces desde las universidades se trasladan, o sin ir tan lejos, en los colegios o en las escuelas, donde el espíritu del anticristo, como por ejemplo en algunos países ya, recuerdo al apóstol Billy cuando él estaba consternado que en Chile, en su país, ya habían aprobado una línea de educación para las escuelas donde se les enseñaba a los niños que era normal y que lo correcto es aceptar un tercer género. Entonces ahí hacer eso es aplastarle la cabeza al que necesita, con el ejemplo que estoy poniendo, un conocimiento, una enseñanza. Podrían haber otro tipo de necesidades, pero a donde lo quiero llevar es que cuando lo que se quiere dar como ayuda o como sustento para un necesitado,
se fundamenta en el polvo de la tierra, en lo que el hombre piensa y no en lo que Dios manda. Dice, y no hacen justicia a los pobres, porque hijo y padre se acuestan con la misma mujer. Aquí esto podríamos considerarlo de alguna manera con algún tipo, primeramente como una infidelidad de tipo sexual, ¿verdad? Donde no es correcto, donde es algo profano, donde se profana el nombre del Señor. Cuando dos personas, como en este caso lo dice tan clara la palabra, el hijo y el padre se involucran con una misma mujer. Diría yo que esto literalmente y primeramente se refiere a este caso puntualmente descrito, pero si escudriñamos y escarbamos un poquitito más, nos daríamos cuenta entonces que también está hablando de un pecado sexual dentro de la familia, donde en lo mismo participan varios miembros de una casa. No está bien el pecado sexual, pero está peor cuando ya dentro de la misma casa se está pecando sexualmente entre los miembros de esa casa. Eso profana el nombre de Dios. Hay cristianos que lastimosamente participan de algunas de estas cosas que describe la palabra que no se debe hacer. Ahora, cuando vamos a ver el libro de Amós 2:13 dice, pues ahora yo haré que se atasquen vuestros pies como se atasca un carro cargado de mies. Aquí yo le había enumerado más o menos lo que le compartía o trataba de explicar de Amós 2:6 y 7. Pero como ya lo hablamos, quiero irme a lo que dice el versículo 13. ¿Por qué es que a veces hay personas, cristianos o familias que están atascados, que tratan por salir adelante y no salen? Porque probablemente están profanando el nombre de Dios que es santo. Como lo dice Amós 2:13, pues ahora yo haré que se atasquen vuestros pies como se atasca un carro cargado de mies. En otras palabras, lo que Dios hace cuando alguien profana su santo nombre es, lo deja metido en problemas y por mucho que se esfuerce, no va a salir de ahí, a menos que se arrepienta, le pida perdón a Dios y cambie de conducta. Ok, avancemos. Levítico 19:12. En dos versiones. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Sabemos que en el Antiguo Testamento ellos podían jurar. Nosotros, en cambio, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, fuimos instruidos de parte de nuestro Señor Jesucristo que ya no podemos jurar por nada. Tengamos cuidado, hermanos, porque hay algunos que todavía utilizan esa expresión, ¿verdad? Que le dicen a uno, mire, se lo juro, pero Jesús dijo que no debemos jurar. No, pero es que solo es una expresión, una forma de decir, pues la Biblia dice que no hay que hacerlo, punto. ¿Para qué nos vamos a complicar? En todo caso, vamos a verlo más adelante, lo que sí podemos hacer es comprometernos, adquirir un compromiso. Pero antes de pasar a verlo, le anoté la versión de lenguaje sencillo, porque en esta dice, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir. Yo soy el Dios de Israel. Entonces, extrayendo la sustancia de lo que aquí se nos enseña que no debemos hacer, es comprometernos en algo que después no cumplamos. ¿Por qué? Porque eso profana el nombre de Dios. Le voy a leer unos versículos en el libro de Mateo para poder ampliar y explicar mejor este asunto. Dice Mateo 5:33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Entonces, mi amado, si todavía tiene la costumbre usted de jurar, pues aquí dice que no lo haga de ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Ok, concatenemos los versículos y los pensamientos. Allá se decía que jurar en falso lleva a profanar el nombre del Señor. En la versión del lenguaje sencillo se anota que no hay que prometer para incumplir, porque si no se profana el nombre del Señor. Me parece entonces que y en Mateo, en nuestro pacto, se nos dice que sea nuestro sí, sí, nuestro no, no. Entonces, me parece que para que nosotros no profanemos el nombre del Señor, debemos acostumbrarnos a lo siguiente. Si vamos a adquirir un compromiso, esforzarnos al máximo por cumplirlo. Lo vuelvo a decir, si vamos a comprometernos, a adquirir un compromiso, esforzarnos por cumplirlo. Claro que a veces hay excepciones porque ya no está al alcance de nuestras manos. Esa sería la excepción del caso. Pero el problema incluso lo vemos hoy. Hoy esa es la mentalidad del mundo, quizá especialmente manifiesta en los más jóvenes, que se comprometen y no les importa. No les importa un compromiso con Dios y en la iglesia. Perdón, pero lo tengo que mencionar. Tomar un privilegio, hacerse a las filas de la milicia sagrada y después dejarlo botado, lo que es peor, sin ni siquiera dar una explicación y esperar a que la autoridad, el ministro, le diga, bueno, pues entonces déjalo y ya estuvo, o dejar que la autoridad diga, no, mira, sigue adelante, ¿verdad? Otra, con sus padres. Ya no importa, digamos, corresponder a padres que se esfuerzan por darle estudios, alimento, techo, etcétera, a los hijos, y ellos vienen y tienen que responder intrínsecamente al compromiso de sus padres, o cuando les dan otra oportunidad en un error cometido de sus hijos. En fin, podríamos citar varias cosas. El asunto es que cuando los cristianos adquieren un compromiso y no lo cumplen por irresponsables, están profanando el nombre del Señor. Por eso le decía que necesitamos ver en la palabra qué es profanar, porque parecería para muchos quizá que nunca lo hacen. Sin embargo, cuando vemos qué describe Dios como algo que profana, nos damos cuenta que debemos ser más cuidadosos en nuestra conducta. La otra cosa que quisiera mencionar acá es que en el pacto que estamos, ya con versículos, sí podemos comprometernos, pero el no cumplir puede llegar a profanar el nombre de Dios. Dice Éxodo 20:25, y si me haces, aquí el punto 2 era de lo explicado ya, y aquí en Éxodo 20:25 entramos otra situación donde se puede profanar el nombre del Señor. Dice, y si me haces altar de piedras, no lo construirás con piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel, lo profanarás. Acá está hablando de una situación en aquel tiempo física, pero en cuanto a la sustancia y llevándolo al hoy de nosotros, del pueblo de Dios, sabemos que las piedras con las cuales se construye el altar y el edificio de Dios, somos los hijos de Dios, porque dice la Escritura en 1 Pedro 2:5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando dice en Éxodo 20:25 que se profana el altar cuando se pone la piedra y ahí se le quiere dar la forma adecuada con cincel, dice acá, eso es profano, eso es profanar el nombre de Dios. Pero tenemos que considerar en cuanto a lo que se refiere especialmente a nosotros, los que somos hijos de Dios y que procuramos servirlo.
porque definitivamente la piedra, en este caso, 2 Pedro 2:5 describe, la piedra viva sí tiene que ser trabajada, pero no cuando ya esté fungiendo en el altar. Es decir, si ya estamos en el altar, deberíamos procurar de estar ya todos listos para encajar en ese lugar donde se va a presentar un sacrificio a Dios. Es decir, tiene que haber un proceso, tiene que haber un trato, tiene que haber un tallado con la palabra del Señor que se tipifica en la Escritura como martillo, como cincel, ¿verdad? La enseñanza, hermano, como un punzón de escriba, para que las piedras vivas se puedan poner ya a funcionar en el altar. ¿En qué me baso? Porque en primer libro de Reyes 6:7 dice, la casa mientras se edificaba, hablando del templo de Dios, se construía de piedras preparadas en la cantera. Por favor, ve ahí en pantalla cómo dice que mientras se edificaba la casa, las piedras eran preparadas en la cantera. Y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿O qué nos está enseñando la palabra? Que cuando ya se pone la piedra en su función dentro de la casa del Señor, ya no debería estarse ahí tallando en ese momento. Le voy a poner un ejemplo porque creo que me hace falta explicarme un tanto mejor. Pensemos en el grupo de alabanza. Mire, en los ensayos no cabe duda que va a haber, tiene que haber preparación, tiene que haber un esfuerzo, pero a veces también tiene que haber una disciplina, quizás a veces una reprensión para que hagan bien su labor los músicos. Lo que profana es que cuando suben al altar, ahí empiezan a tener los problemas y se deja ver sus diferencias, y no digamos cuando ahí, hermano, que es lamentable, en una administración empiezan a hacerse caras o empiezan a discutir cuando ya se está presentando el sacrificio al Señor. Esa actitud lo profana. ¿Qué sería lo correcto? Que entonces haya la suficiente preparación previa para que cuando se está dando el sacrificio, las piedras no estén ahí tratando de ser limadas o de limarse a sí mismos. No, eso tiene que ser fuera del momento en que se presenta el sacrificio al Señor. Espero estarme dando a entender. ¿Por qué? Porque si no, en lugar de dar un sacrificio grato al Señor, lo que se estaría es profanando su santo nombre. Avancemos un poquito más. En Levítico 18:21, híjole, hermano, y aquí se va a poner un poquito fuerte el asunto, pero que Dios nos ayude, hermano, y es tan importante hablar de esto que no debemos permitirlo. Dice así: no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Dice la versión Reina Valera 95, no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Acá me parece que en la primera versión era la de las Américas. Ahí anotan para que sean quemados como sacrificio a Moloc. En la Reina Valera 95 dice para ofrecerlo por fuego. Otras versiones dicen para que sea pasado por fuego. ¿Por qué? Porque no profanarás así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ok, entonces aquí quiero recordarle algunas cosas. Moloc era el dios, si no estoy mal, de los amonitas o moabitas, pero era la deidad a quienes ellos le presentaban culto. Pero especialmente esta potestad de las tinieblas, prácticamente el Señor reprenda a este demonio, el sacrificio que recibía, diagonal demandaba, es que los niños especialmente se los quemaban.
Aquello era primeramente en lo literal, aunque en sustancia viene a ser lo mismo, ¿verdad? Quiero contarle que en un país de Sudamérica, me parece que en Bolivia, por lo que algunos hermanos en Cristo han testificado, hasta hace algún tiempo, cuando tenían un presidente no cristiano y que fue, no sé si derrocado hace poquito, ellos afirman, nuestros hermanos, que ahí literalmente quemaban niños a esta potestad. Le ofrecían niños a ese Dios, así, matados y quemados. Pero eso es en lo más burdo, en lo más terrible y muy lamentable. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que cuidarnos, todos los hijos de Dios, en cuanto a que no ofrezcamos a nuestros hijos en sacrificio por fuego a Moloc. ¿Qué es el fuego? Le voy a recordar lo que dice Proverbios 6:27 en adelante. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así le sucede al que se llega a la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. Note por favor cómo está haciendo relación de un tipo de pecado sexual, en este caso el adulterio, con el fuego. Ese fuego pagano, profano. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos o andará sobre brasas sin que se quemen sus pies? Y después explica, así le sucede al hombre que se mete con la que no es su esposa, que comete un adulterio. Entonces, si esto lo relacionamos y logramos darnos cuenta en el nombre del Señor Jesucristo, que el fuego, visto desde un punto de vista negativo, representa el pecado sexual, especialmente, cuando vamos a ver allá en Levítico, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc, lo que está diciendo prácticamente es lo siguiente. Cuando un padre de familia descuida a sus hijos, exponiéndolos a algún tipo de pecado sexual o propiciando que sus hijos sean levantados como símbolos de pecado sexual, los está dando en sacrificio a Moloc. Permítame por favor mostrarle alguna información, noticias y algo de investigación que brevemente me ayudaron mis hermanos de producciones, que se los agradezco y les bendigo, y que creo que de esto vamos a ampliar, primero Dios, en un corto plazo, cierta instrucción a la luz de la palabra del cuidado que debemos de tener con nuestros niños. Por ejemplo, espero haber sido suficientemente amplio para referirme a qué es pasar por el fuego a los niños como un sacrificio a Moloc, una entrega a Moloc. Espero que hayamos capturado especialmente que es como inducirlos hacia un pecado sexual o exponerlos a que cometan el pecado sexual. Mire, aquí dice esta noticia del 2017 de una niña que tiene 5 años que ya se depilaba las cejas e inyectaba Botox. Así es la presión de los concursos de belleza infantiles. Dice la noticia, Britney Campbell, para que esta pequeña luzca hermosa, entre comillas, en la pasarela, utiliza cera depiladora e inyecciones de Botox, pues sus padres siempre desean que gane y que con su aspecto consiga llamar la atención. Es decir, a esa niña que es por su edad ingenua e inocente, sus padres la están convirtiendo en un símbolo sexual, porque la están volviendo sensual. Están haciendo que con su cuerpo ella llame la atención hacia los sentidos en una mala manera.
Cuando su madre contó a todo lo que se sometía a su hija en un programa en vivo, las autoridades investigaron el tema a fondo y luego de un largo proceso determinaron que la pequeña vivía en un hogar no apto, pues sus padres violaban sus derechos. Ignoro, asumo que esto seguramente fue en Estados Unidos, pero hago notar y me parecería que lo más probable es que las autoridades que gracias a Dios intervinieron seguramente en su mayoría no eran cristianos y todavía tenían pues la suficiente moral como para señalar esto como un agravio, como un algo peligroso, dañino, nocivo a la niñez. Entonces, mis amados, en el nombre de Jesús, tengamos cuidado del arreglo de nuestros niños, quizás todavía especialmente con las niñas, porque una cosa es que la madre la quiera poner bonita, eso está re bien. Otra cosa es que hay algún tipo de juguetito, pero ya cuando eso se va convirtiendo en que a un niño o a una niña le vayan quitando su etapa de su niñez conveniente, como en esta chiquita. Mire usted hasta esa su sonrisa tan fingida, tan horrible, ¿verdad? Y por cierto, yo creo que es la misma que está ahí a la par, mire, contramaquillada. Máxime ahora, mis hermanos, si sabemos que ya en el mundo LGTB están tratando de entrar y de promover la legalización de la pedofilia. Hay gente enferma que quiere decir que es bueno y correcto esa aberración sexual donde un adulto se mete con un niño. Me comentaba un hermano que su ministerio en gran manera a la fecha es atender a los niños en la iglesia. Y me comentaba, porque le hice, yo me expresé mi preocupación. Créame que cuando yo vi esta información me impactó y me conmovió mi corazón, y por eso le digo, primero Dios pronto vamos a desarrollar un tema donde esto lo platiquemos de una forma más amplia para los cuidados que hay que tener. Pero me decía, fíjate que atendimos con mi esposa, me decía este hermano, a una niña que la mirábamos demasiado, una niña de 6, 7 años ya maquillada. Bueno, la verdad que ni deberíamos de usar la palabra demasiado, es que no debería por qué maquillarse una niña. Es una niña. ¿Por qué volverla sensual? Ay, no sea exagerado. Déjeme terminar la historia y después usted saque sus conclusiones. Esta niña de 6, 7 años, según me contaba nuestro hermano, llegaba al área de niños. Entonces notaron que su conducta ya era inadecuada. Lo notó la esposa de este hermano servidor. Cuando le habla al encargado, que es su esposo, él le dijo, mira, vamos y atendamos a la niña. Cuando la esposa va con la niña y le llama, y le presenta a la niña de lo más 7 años, así como le digo maquillada y en eso, la forma como ella preguntó a, digamos, la maestra de niños fue de la siguiente: él es tu esposo. Pero los dos percibieron que aquella niña ya tenía en sí misma, puesto un receptor hacia el pecado sexual, porque su pregunta ya no fue en inocencia. Esto que yo le digo a usted, que parece increíble, fue algo que nuestros hermanos experimentaron y se dieron cuenta el daño que ya le habían ocasionado, saber si sus padres, los abuelos o quienes la atendían. ¿Por qué? Porque la niña prácticamente se le estaba insinuando a este varón. Mire qué triste. Eso es llevar a los niños a darlos en sacrificio a Moloch. Porque especialmente lo que demanda esa potestad es que a los niños se les mal induzca a que se vuelvan sensuales y obviamente solo es cuestión de tiempo para que terminen una vida desordenada sexualmente hablando y no digamos hacia otro tipo de cosas como por ejemplo el negociar con un niño por alcanzar un beneficio. Mire, nos vamos a meter en un terrenito un poquitito escabroso, pero espero que en nombre de Jesús el Señor me ayude a exponerlo y en usted haya
humildad para escuchar y discernir. Mire, esto es más o menos como cuando en un matrimonio tienen problemas los padres y el botín son los niños. Y una madre está queriendo prácticamente extorsionar al papá con tal de sacarle más dinero, condicionando el que el niño pueda ir o no a estar compartiendo un tiempo con alguno de sus padres, porque vendría a ser como algún tipo de prostitución, no quizás hacia lo literal en lo sexual, pero sí algo que no es correcto. Ahora, volvamos más puntualmente a lo que estamos hablando de estos malos ejemplos. Mire esta niña, Maddie Jackson. Desde muy corta edad comenzó a participar en concursos de belleza y con el pasar de los años solo continuó. Su madre, costurera, se encargó de su vestuario, así como de las coreografías, el maquillaje. Aunque suene extraño, sus padres han invertido, es entre comillas, ¿verdad? Invertido mucho dinero en su hija, que ya parece toda una adulta. Incluso usa implantes de pecho y trasero para lucir mayor. Mire qué triste. Eso es ofrecer a los niños a Moloc. Esto es profanar el nombre de Dios, porque le están quitando su inocencia a estas criaturas. Imagínese usted qué pueden ellas pensar, o no digamos, qué pueden provocar en aquellos que tienen ese tipo de desórdenes sexuales en su mente. Veamos otro ejemplo. Esto, bueno, no sé si, bueno, lo vamos a tocar un tanto, porque de esto creo que es lo que vamos a tener que hablar un poquitito más amplio más adelante, pero hermano, es impresionante cómo tan reprochable lo que está haciendo Disney con tanta influencia que tiene en la niñez, en el mundo y especialmente hacia los niños. Por primera vez uno de sus personajes dice: soy gay. Ese que aparece ahí de vestido de rojo es un niño y ellos lo están mostrando en una serie. Le voy a leer la noticia. El personaje Cyrus, Joshua Roche, o sea que es un niño que sus padres están de acuerdo a que él diga o que se vuelva gay, a un niño. De la serie, Andy Mack ha sido el que ha dicho que declaró abiertamente en un capítulo que es homosexual, convirtiéndose en ser el primero que lo reconoce en pantalla. Eso que usted mira es diabólico. Eso que están trasladando, esta información que está trasladando Disney y muchas cadenas de producción de televisión hacia eso, están llevando a que la mentalidad del mundo lo vea como algo normal. Imagínese usted, lo hemos tocado. Recuerdo de una de nuestras hermanas que en algún momento me comentó cómo en su trabajo, teniendo como compañera, le hablo de personas con estudio académico universitario alto. Y cuando nació la hija de esta amiga, nuestra hermana en Cristo, me parece que el comentario fue: mira, y sus aretes. Y le contestó: no se los voy a poner, porque voy a esperar a que mi hija diga qué quiere ser. Eso es una aberración. Eso es entregarle a los hijos a Moloc. Sucede que cuando Cyrus en una comida con amigos le dice al chico que le gusta que es gay, nervioso, ahí el chico le responde: sí, cool. Palabrita, hermano, por el amor de Dios. Ay, Señor Jesús. Andy Mack es una serie dirigida a niños y adolescentes entre 10 y 16 años. Una de las más vistas de la cadena. Cuenta las historias de un grupo de amigos que deja la niñez para comenzar las andanzas en su adolescencia. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos claro que Dios estableció lo que es correcto en la palabra de Dios. Estos padres que entregaron a estas criaturas a esas aberraciones sexuales, prácticamente le están entregando sus hijos a Moloc, poniéndolos ante un fuego extraño y que Dios abomina. Y no digamos, cuando un cristiano es indiferente
es permisivo ante estos desórdenes, está profanando el nombre de Dios. Qué triste, hermano. Y qué importante que los padres de familia, en el nombre de Jesús, le presten atención a lo que sus hijos están viendo. Porque, mi hermano, querramos o no, la información que recibimos, y especialmente los más jóvenes, los que están siendo formados en su forma de pensar y de actuar, lo que se traslada en televisión los bombardea y los puede ser que los desvíe. Entonces, yo le suplico a usted en el nombre de Jesús que atienda lo que sus hijos están viendo en televisión, las amistades que tiene, y quiero decirle de una vez algo en el nombre de Cristo Jesús, aclarando dos cosas. La primera es que siendo un siervo, un hombre bajo autoridad, voy a oír la dirección, las directrices que nuestro apóstol general dé a la misión para el tema de cuándo vamos a poder congregarnos, primeramente. Y luego, obviamente, atender las restricciones civiles. Ahorita usted sabe que ya se giró un llamado tablero, ¿verdad? ¿Tablero de qué le dicen? Tablero de colores, ¿verdad? Se supone que cuando se entre al naranja, entonces vamos a poder congregarnos con restricciones absurdas, pretendiendo que un culto al Señor se desarrolle en media hora, que ya vamos a ver cómo Dios nos va a permitir, sin saltarnos ni rebelarnos en contra de las autoridades, cómo vamos a afrontar y administrar. Pero lo que yo le quiero decir, haciendo estas dos aclaraciones, repito, la primera es oyendo las directrices apostólicas. Segundo, atendiendo a los permisos civiles. Pero póngale atención a esto. Yo espero que no nos restrinjan a que los niños puedan venir a la iglesia. Uy, pastor, ¿y qué quiere que se expongan? No, el que viene a la iglesia es porque tiene fe, necesita de Dios, y creo yo que esa fe lo va a sostener. ¿Para qué? Buscando aprender y vivir la palabra, entonces todo lo demás del mundo no nos afecte. Y si algo pasa, tener bien claro que para los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque si las familias, en lugar de vivir con prudencia, empiezan a vivir con miedo, ¿sabe qué es lo que van a dejar de hacer? Es ir a la iglesia. No van a decir no voy a ir a trabajar. No van a decir no voy a ir al supermercado. Probablemente tampoco van a decir no vamos a ir a comer a un restaurante, donde difícilmente se van a sentar en media hora para ser atendidos y para, hermanos, solo en Pollo Campero. Claro, aunque las restricciones van a variar el aforo de un lugar, eso es ridículo. Pero el punto a donde yo lo quiero llevar es esto, en el nombre de Jesús. Necesitamos tomar conciencia que a nuestros niños el enemigo los está asediando para que se queden como carne de carnada, hermano, para que sean la carnada, para que sean lo que se dé en sacrificio a esa potestad, porque mientras no instruyamos a nuestros niños conforme a la palabra, el mundo los está induciendo lastimosamente a estas aberraciones. Eso es lo que estoy tratando de decirle en el nombre de Jesús, que debemos no tener miedo en el nombre de Jesús, sí vivir con prudencia. Pero yo quiero decirle a usted en el nombre de Jesús, y le pido desde ya a los hermanos servidores del departamento de niños, que estemos atentos a esto y que estemos orando y estudiando la palabra para que cuando vengan nuestros niños a la iglesia, los instruyamos conforme lo que Dios dice. Seamos en el nombre del Señor Jesucristo esa cobertura espiritual que a ellos les va a estar cubriendo y protegiendo para que el mundo con sus aberraciones diabólicas definitivamente no los afecte. Pero mucho va a tener que ver la conducta de los padres. Aquí en la iglesia, en el nombre de Jesús, como le repito, insisto,
Vamos a oír las instrucciones de nuestro apóstol y vamos a ver también lo que legalmente se permita. Pero lo que yo quiero trasladarle es lo siguiente. Yo ya le estoy pidiendo al Señor, ya tengo algunas ideas de cómo administrar de la mejor forma las áreas en las instalaciones que tenemos dentro de la iglesia, para que no dejemos de atender al pueblo del Señor, incluyendo a nuestros niños, tratando de ser prudentes. Ya estamos viendo cómo preparar nuestras áreas que son casi al aire libre, para que si lo permiten las autoridades, entonces así, a distancia conveniente, nuestros niños sean instruidos. Porque mire, hermano, en el nombre de Jesús, si ustedes son padres de familia, que ambos trabajan, ¿quién cree usted que le está enseñando a sus hijos? ¿En la escuela? Pues sí, en la escuela, pero ¿qué le están enseñando en la escuela a sus hijos? Si ya se está legalizando estas aberraciones para que se las trasladen a los niños. La televisión, por eso les vuelvo a decir, ¿qué están viendo nuestros niños en televisión? Mire, le voy a poner otro ejemplo. Primer personaje gay en película animada de Disney. Yo no tengo ni idea, hermano. Mis hermanos me hicieron favor de investigar, pero esto es del 6 de marzo del 2020. Se estrenó la película de Disney Onward, que significa unidos, en donde se presenta el primer personaje abiertamente gay. Se trata de la oficial Spectre, no sé, esa alta que está ahí, ya se la voy a señalar. Esta que está aquí, mire. Y mire lo que la Biblia nos deja ver, porque un personaje con un solo ojo, boca como que fuera de mujer, pechos como que fuera de mujer, pero del porte de un hombre. Pero en la Biblia, en la película, claramente se expone como un gay. Pero me llamó algo más la atención, porque no solamente es ese personaje, ese que abiertamente se declara gay. Esta que está aquí, mire qué le hacen, cuernos. Como que si fueran los cuernos del macho cabrío, que tipifica una potestad de las tinieblas. Se trata del oficial Spectre, quien en una de las escenas dice: también la hija de mi novia, o sea, está diciendo que es lesbiana, me saca canas verdes. Esta escena ha sido censurada en varios países, pero así como me pasó a mí, seguramente muchos de nosotros los adultos ni enterados estábamos. Pero le aseguro que parte de nuestra juventud y quizás algunos niños ya hasta los conocían. Mire el entorno que le ponen. Mire, aquí aparece el arco iris. Aquí más o menos se dejan ver los colores del arco iris. Esto está pasando en el mundo que estamos viviendo hoy. Esto está llevando a que padres estén poniendo como sacrificio a sus hijos, pero no para el Dios verdadero definitivamente, sino para Moloco. Me voy a saltar un poquitito de la información por causa del tiempo, pero mire estas aberraciones. Mire cómo se volvió famoso, porque incluso, si no mal recuerdo, es el niño que me parece que en Nueva York, después de declararse gay, recibió un apoyo impresionante de un montón de marcas, de instituciones, que incluso lo que él quería, no sé si lo logró al final, era que hacer un bar para niños gay. Pero ¿dónde están los padres? Mire que está aquí a la par, este par de homosexuales que lleva en hombros a un niño besando al otro. Hermano, eso es un sacrificio a Moloch. Y el mundo lo está vendiendo. Mire la sonrisa que tiene esta señora aquí, mire los aplausos que le da él acá, que no son parte del desfile. Ahora, déjeme leer algo que nos dejó muy impresionado en este tipo de desfiles. Las marchas del orgullo gay, del orgullo, que así le llaman a las marchas del LGBT y saben ni qué cosas más ahora, tienen como objetivo que miles de niños, oiga el objetivo, que miles de niños puedan ver a dos hombres o mujeres besándose y ya nunca más vuelvan a entender cómo funciona la biología humana
y permanezcan confundidos para siempre a causa del shock. Porque, hermano, la primera vez que yo vi a dos hombres, no besándose, tomados de la mano, como si fuesen una pareja, yo tenía más o menos 22 años, 22 años, más o menos, 23 por ahí. Para mí fue choqueante. Ver un par de hombrones como de este porte, mire, y con unos brazotes y de novios. Eso me dejó a mí choqueado. Y eso que yo ya era pues un adulto. ¿Qué pasa en la mente de un niño cuando mira ese tipo de escenas en la televisión o en las caricaturas? Ese es el objetivo, que al shock que el niño tiene en ese momento, entonces lo confunden. Muchas personas dicen, están en momento aún de decidir su sexualidad y hay que hacer campaña, especialmente entre los niños, aunque nunca es tarde para nadie. Esto es lo que promocionan, lo que promueven estos desfiles. Que qué triste que en nuestro país una de las autoridades del gobierno haya osado en poner esa bandera en un lugar público. Eso va en contra de la ley, todavía, la ley terrenal. Pero aunque estuviera legalizado, va en contra de los principios de Dios. Avalar este tipo de conductas, y perdón que se lo diga, hermano, pero el ser indiferente ante lo que nuestros niños puedan estar viendo en las caricaturas o en los programas de televisión, yo creo que rayaría ya en tener una actitud profana. Oh, hermano, yo sí estoy preocupado. Le invito en el nombre de Jesús a mis hermanos del área de niños que sigamos trabajando ahí en su casa, estemos preparando temas. Tenemos una columna vertebral doctrinal de la cual se van desprendiendo los temas. Por favor, hermanos, en el nombre de Jesús se los pido de todo corazón a los que ya integran el departamento de niños, pero también invito desde ya de los hermanos que vienen a la iglesia, que ya sacaron su doctrina y que tengan esta carga en su corazón, hermanos, se lo suplico en el nombre de Jesús. Pongamos atención y atendamos a nuestros niños. Como le vuelvo a decir, cuando ya podamos congregarnos, vamos a seguir esforzándonos por enseñar la palabra de Dios a nuestros niños para que estas aberraciones no los conviertan en sacrificios a Moloch. Pero cuando uno mira lo que la Biblia dice, que el justo Lot fue rescatado, ¿por qué? Porque afligía su alma de ver la conducta nefanda de los que estaban a su alrededor. Sin embargo, si bien es afligir, es orar delante del Señor, decirle, Padre, ayúdanos, Señor, perdónanos, perdona a la humanidad. Eso lo debemos hacer, pero no es solo eso, porque Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, por eso le digo, uno, con los hermanos que ya están sirviendo. Dos, invitando a que de los que escuchen este llamado que se los hago de parte de Dios, se involucren en el servicio de la iglesia y si en su corazón está, vengan al departamento de niños para cuidar, para proteger espiritualmente a los niños, aunado, por supuesto, a lo que hacemos los pastores y deben hacer los padres. Pero usted, padre de familia, también por eso le exhorto, le animo en el nombre de Jesús, que no vaya a ser usted presa del miedo. Que como miren el mundo, las iglesias se dejan de último y a la ver como lo mínimo que se pueda, cuando debería ser lo más importante, lo primero en lo que la sociedad busque, porque lejos de Dios nada somos. Realmente le abro mi corazón, me preocupó esto, hermano. Me preocupó, me conmovió, me compungió. Bueno, y esto en el mejor de los casos, cuando los niños tienen a sus dos padres en casa. ¿Y qué me dice de aquellos que están creciendo sin alguno de ellos o sin los dos, pero que vienen a la iglesia de alguna manera? ¿Quién les va a enseñar? La iglesia es la columna vertebral de la sociedad. Y somos nosotros en el nombre de Cristo Jesús, mis amados.
Se trata de convencer a los indecisos y seguir creciendo, admite el portavoz del colectivo. Oiga esto, yo quiero ser como esos señores, han declarado miles de niños tras quedar totalmente desorientados. Porque mire, un niño cuando mira a Superman quiere su capa. Un niño cuando mira a alguien que le parece como un héroe, lo imita inmediatamente. Entonces esto que de alguna manera en el mundo de hace unos años para acá es como un tipo de moda, entonces los niños los impactan. Tenemos un dato que no hemos logrado ratificar si es así. Y me decían mis hermanos que en un documento se dice que ya 50,000 niños son homosexuales o LGTBI. Así es, LGTBI. Ese es el dato que encontraron, creo yo, ¿verdad? Ok, perdón, lo digo bien. Repito, no logramos ver si este dato es fidedigno del todo, pero no me extrañaría. Según los estudiosos, después de ver estos desfiles que se dan en el mundo, en varias partes del mundo, ya ve usted, creo yo que en Guatemala hasta algo lamentablemente se dio, ya hay 50,000 niños reportados que están pensando que si se van a desviar o no. Imagínese, hermano. Líbrenos Dios que sea esto en alguno de nuestros niños. Pero ¿cómo vamos a hacer para batallar en contra? Solo enseñándoles. Y enseñándoles la palabra de Dios. Porque lo único que es infalible son los principios cristianos. Es la palabra de Dios infalible. La que nunca puede ser debatida, la que nunca dejará de ser. Mire usted cómo los cristianos hemos sido perseguidos a lo largo de estos 2000 y piquito de años que lleva la iglesia de Cristo sobre la tierra y no han podido destruir la verdadera fe cristiana. Porque Dios lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Sin embargo, tenemos que luchar en el nombre de Jesús. Mire, el tiempo me avanzó, tenemos más información de esto, pero creo que lo desarrollaremos más adelante. Esto pasó en Disney en el año 2019, esto pasó en Disney también. Todo esto es profanar el santo nombre de Dios. Esto no se puede entender de otra manera, sino sencillamente como una intervención diabólica en el mundo. Voy a avanzar, nos vamos a salir de ese asunto. Tengo varios versículos, pero vamos a ver, viendo qué cosas no hay que hacer para que no profanemos. Levítico 21:1 en adelante. Yahvé dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que ninguno de ustedes se haga impuro por un muerto, excepto por sus parientes más próximos, por su madre, su padre, sus hijos, sus hijas o sus hermanos. También podrá contraer impureza por el duelo de una hermana que vivía con él y no tenía marido. Siendo Señor en medio de su pueblo, toda mancha suya profana su pueblo. Déjeme parafrasear, explicar. Mire, número 1, según la palabra de Dios para nosotros hoy, el muerto es el que está muerto en delitos y pecados. Es decir, un no cristiano. Ese es un muerto, la gente que todavía está en el mundo. Nosotros los cristianos debemos de evitar la comunión con los muertos, porque eso contamina. Debemos evitar la comunión, la amistad cercana. Usted tiene gente conocida, usted tal vez conoce a su jefe que lo considera pues amigable, pero que no es cristiano. Pues no es que le va a dejar de hablar, no, pero ya tener una cercanía. Y Dios solo nos deja ver como una excepción, no para imitar su conducta, pero tampoco para alejarnos del todo con los parientes más próximos. Entiéndanse, madre, padre, hijos, hijas o hermanos. O algún tipo de actividad con alguno de estos, como dice acá, por ejemplo, dice, también podrá contraer impureza por el duelo de una hermana, de alguien cercano, que
Tal vez no era cristiano, falleció, y entonces usted va a mostrar sus condolencias a la funeraria, por ejemplo, pero como no era cristiano, ahí le ponen un par de ídolos y eso no le agrada a Dios, porque al final es una cuestión espiritual. Sin embargo, Dios nos dice, pueden acercarse, absteniéndose de participar como estando en acuerdo a, pero en ese momento incluso, hasta si el corazón está quebrantado, ¿sabe qué deberíamos ser los cristianos? Evangelizarlos. Aquí tenemos hermanos que, no voy a decir el nombre porque no le pedí a él autorización, aunque no creo que tenga empacho en que yo lo haga, pero aquí me recuerdo yo de uno de los hermanos que ¿sabe dónde lo evangelizamos? En un funeral. Y ahí aceptó a Cristo y hasta hoy sigue buscando al Señor, y para la gloria de Dios, hasta siervo de Dios es en esta casa del Señor. ¿Ya? Pero dice, siendo Señor en medio de su pueblo, toda mancha suya profana su pueblo. Diciéndonos Dios, especialmente tienen que tener mucho cuidado de ese tipo de relación con gente del mundo cuando ya hay una posición de eminencia en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque se puede profanar el pueblo de Dios. Ok, yo voy a tener que avanzar, hermano. Déjeme ver dónde podemos ir terminando. Este está importante. Bueno, si quiere solo le comento. En Levítico 22:15 nos deja ver que lo que se consagra a Dios, lo que se ofrenda a Dios, no debe de usarse para otra cosa. Si Dios le puso en su corazón presentar al Señor una ofrenda que usted dijo, esto es para el Señor, hay que cumplirlo. Porque si no lo hace y lo agarra para otra cosa, podría profanar el nombre del Señor. Esto también se refiere cuando ya se entregó algo para la obra de Dios y en lugar de usarse en la obra, se va a usar para otro tipo de cosas, especialmente en lo secular. Esto también puede ser causa de que se profane el nombre del Señor. Aterrizando un poquito más la idea a lo eclesiástico, lo que tenemos en la iglesia, mis amados, debemos, por muy simple que parezca, una silla, una mesa, una bocina, un instrumento, si ya está entregado para la casa, para la obra de Dios, para eso debe de usarse. ¿Por qué? Porque usarlo en otras cosas puede llegar a profanar el nombre del Señor. Ay, Señor Jesús, déjeme avanzar, hermano. Sí, hombre, es que era tan importante. Y no llevaréis pecado por ello cuando hayáis ofrecido lo mejor, así no profanaréis las cosas consagradas de los hijos de Israel y no moriréis. Bueno, tendría que leer más versículos y explicar otras cosas. Déjeme avanzar para ver. Ok, vamos a terminar acá. Números 18-29, 2 versiones y luego sello. De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. Perdón. En la otra versión, no noté cuál era, dice, de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Aquí podemos considerarlo desde varias perspectivas. La primera es de nuestros dones, llevándolo a nuestro contexto del hoy. Nuestros dones. Eso que Dios te permitió hacer con esa gracia que tú sabes hacerlo. Esa facilidad, ese don que Dios te dio para, qué sé yo, poner un buen sonido, tener un don en la cocina, no digamos nuestros dones espirituales, los 12 que son, ¿verdad? Eso primeramente hay que presentarlo al Señor. Aquí habla también del ejercicio sacerdotal. Aquí habla que los dones se deben de presentar como una ofrenda al Señor. Y esto es lo que yo trato de hacer, porque esto se presenta al Señor delante del ministro que aún no lo cubre. Entonces, por eso es de que, déjeme contarle, esta es una de las razones por las cuales yo tengo como un rema en la iglesia que pastoreo,
que vamos a servir cuando el apóstol nos convoca. Uno, por obediencia, pero ¿sabe por qué más? Porque es una ofrenda. Cuando nosotros los que servimos al Señor en la iglesia, ustedes son dones, ustedes tienen un don. Yo tengo un don que Dios me dio para servirle. Aquí lo ponemos a los pies de Cristo. Pero cuando nosotros vamos allá, entonces yo llevo de los dones que el Señor me permite administrar acá y los presento allá como una ofrenda de servicio a Dios. No sé si me explico. Entonces ahí lo que estamos haciendo es consagrando lo que Dios nos da. Y así seguir funcionando como lo venimos haciendo. No es solo porque caprichito mío, porque no es caprichito, sino es porque hay un fundamento bíblico. Por eso yo le doy tanta importancia a que cuando se nos da el privilegio, se nos convoca, vayamos por obediencia, pero también porque es una oportunidad de presentar de todos los dones que recibimos una ofrenda a Jehová. Ahora, la otra cosa también, dice esta versión, de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda. Amado, es importante que aprendamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque dejarlo de hacer puede llevar a que el resto no esté bien consagrado para Dios. Por causa del tiempo yo voy a cerrar acá con esta bendición en el nombre de Jesús. Levítico 18, 4 y 5 dice: sino que pondréis en práctica mis preceptos y observaréis atentamente mis leyes. Yo soy el Señor vuestro Dios. Observad mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Quisiera cerrar diciéndole lo siguiente. Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros evitamos hacer cosas que pueden ser una profanación, que pueden profanar el nombre del Señor, cuando evitamos hacer algo profano y al contrario, procuramos ser obedientes y vivir la palabra del Señor, lo que vamos a hacer es agradar al Señor. Y por eso dice acá, todo el que los practique vivirá por ellos. Lo quiero llevar a lo siguiente. Mire lo que afronta el mundo hoy por hoy. Pero si nosotros los hijos de Dios vivimos conforme a la palabra, tranquilos. ¿Por qué? Porque yo viviré. ¿Por qué? Porque trato de vivir conforme a la Escritura. A Dios no se le escapa el control de nada, Él está sentado en su trono. Entonces, lo que Dios siempre va a estar, como Él dice, ¿verdad? En su palabra, Él va a ver que se vele el cumplimiento de su palabra. Dios vela porque se cumpla su palabra. Y si hay promesa, si hay bendición para aquel que observa sus estatutos y preceptos y los pone por obra, entonces Dios va a decir, a este me lo cuidan, a este me lo bendicen, a sus ángeles. Y a todo lo que viene, como le dijeron la bendición que le dieron a Jacob, me parece, ¿verdad? Que te den las bendiciones del cielo, de la tierra y del abismo. Imagínese usted. ¿Y qué puede salir de bueno del abismo, hermano? Sabe que salen ahí maldiciones, pero que cuando uno procura vivir los estatutos, la palabra de Dios, cuando sale una maldición en nuestra contra, en los aires, Dios la convierte en bendición. Esa es la bendición que Dios da aún de los abismos, porque está escrito así. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos has dado delante de tu presencia. Te queremos pedir que nos perdones cuando, si en algún momento hemos fallado y aún, Señor, en ignorancia, papito, perdónanos. Si hemos aún caído en profanar algo, Señor, perdónanos por favor. En el nombre de Jesús te pedimos también que haya entendimiento, que nos des también el hacer tu palabra, para que así, Señor, vivamos, para que así tengamos paz, para que sepamos, Señor, que es tu bendición la que nos va a proteger, nos va a abundar, nos va a enriquecer. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.